Regresamos a nuestro estudio en esta mañana de Hechos 4, Hechos capítulo 4. Estamos estudiando cómo enfrentar el sufrimiento. Todos enfrentamos situaciones que nos traen sufrimiento, quitan nuestra paz, nuestra comodidad, nuestra satisfacción, nuestra felicidad en la vida. Por una enfermedad quizás, por las decisiones de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, por un problema en el trabajo, por un problema económico, por un ser querido que enferma o muere, por un problema con nuestro pecado, nuestra tranquilidad, satisfacción, paz, felicidad puede verse interrumpida. En otras palabras, todos sufrimos a un grado u otro, y entre más has vivido, más has sufrido. Y realmente nuestra vida puede definirse desde el punto de vista del sufrimiento de tres maneras. O estás saliendo de una situación de sufrimiento, o estás en medio de una situación de sufrimiento, o vas a estar en una situación de sufrimiento. Alguno dirá, ay, qué lindo, qué alentador escuchar esto. Pero es la realidad. Y esto se debe a que vivimos en un mundo afectado por el pecado, en un mundo caído. Desde Génesis 3, cuando Dios le dice a Adán, espinos y cardos te va a producir la tierra, con dolor comerás del fruto de la tierra, y eres polvo y al polvo volverás. Esas palabras tan simples encierran prácticamente todo el sufrimiento que de una u otra manera enfrentamos a un grado u otro. Entonces, ¿cómo enfrentar el sufrimiento de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Cómo enfrentar el sufrimiento de una manera que honre a Dios y traiga bendición a nuestra vida, traiga gozo a nuestra vida? Aquí en Hechos 4 estamos estudiando 7 acciones que debes tomar para enfrentar el sufrimiento de una manera agradable a Dios. Recordando el contexto de este gran pasaje, recordarán que en Hechos 3 Pedro y Juan sanaron a un hombre que era cojo de nacimiento allí en el templo y predicaron, aprovechando ese milagro, el evangelio a los que estaban ahí en el templo. En Hechos 4 llegan las autoridades religiosas judías, interrumpen el sermón, los atrapan, los traen prácticamente ante el Sanedrín, este consejo de 71 hombres, la máxima autoridad legal entre los judíos en la época. Y la manera en la que ellos responden, Pedro y Juan, al sufrimiento causado por esta persecución, nos presentan principios a seguir para enfrentar el sufrimiento en nuestra vida. Ya vimos varios, repasando brevemente, ya vimos que para enfrentar el sufrimiento de una manera que honra a Dios, en primer lugar debes obedecer la palabra, obedecer la palabra. Esto lo vimos ya en Hechos 4, 1 al 8. En segundo lugar, debes predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. Esto lo vimos en Hechos 4, 9 al 12. Vimos cómo ellos aprovecharon la situación de sufrimiento para predicar el Evangelio. Y así también hay situaciones en las que por estar en medio de sufrimiento en nuestra vida, Dios nos puede dar la oportunidad de predicar el Evangelio. Y debes aprovechar esas oportunidades. En tercer lugar, hablamos de la importancia en Hechos 4, 13 al 22, de someterte a Dios. Sométete a Dios. Él es el que merece toda tu lealtad de manera suprema, y esto lo estudiamos en nuestro último estudio. Entonces, enfrentas el sufrimiento tomando 7 acciones. En primer lugar, obedeces la palabra. En segundo lugar, predicas el Evangelio. En tercer lugar, te sometes a Dios. En cuarto lugar, aquí retomamos nuestro estudio, debes recordar al soberano. Recuerda al soberano. Esto lo vemos en Hechos 4, 23 al 28. Hechos 4, 23 al 28. Recuerdan que hasta el 22 les prohibieron que ya no predicaran el Evangelio, no pudieron hacerle nada, no habían hecho nada mal, no podían negar el hecho de que habían curado, sanado a este hombre cojo de nacimiento, y entonces simplemente les dicen, ¿saben qué? Ya no prediquen, y ellos dicen, ¿saben qué? No podemos hacer esto.
Dios es primero que ustedes, tenemos que obedecer a Dios. Él nos mandó predicar y tenemos que seguir predicando. Y noten Hechos 4:23, hablando de Juan y Pedro. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, todo lo que habían vivido ahí frente al Sanedrín. Versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, una pausa ahí, probablemente apunta que a uno de los que están ahí regresan Pedro y Juan con todos los creyentes, con los apóstoles, y les reportan lo que sucedió, y ellos oran, o alguien ora la oración, no es que todos se la aprendieran de memoria, no es que tenían la oración que vamos a ver aquí escrita, a lo que apunta el texto es que uno de ellos oró, y noten lo que dijeron, versículo 24, soberano Señor, una pausa ahí, están orando, llegan Pedro y Juan, reportan lo que pasó, el sufrimiento que enfrentaron por la persecución y se ponen a orar. Y se dirigen a Dios con soberano Señor. Esto traduce una palabra en griego, déspota, déspota. Esa es la palabra griega que se traduce soberano Señor. Aunque tiene una connotación negativa en nuestra cultura, la idea de esta palabra déspota, que se traduce aquí soberano Señor, significa maestro, Señor, el que tiene la autoridad. En otras palabras, estos creyentes entendían que Dios es el soberano del universo, el que gobierna su creación, el que está en control de todo lo que sucede en su creación. Y noten cómo continúan en su oración, versículo 24. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En otras palabras, Él es el soberano ¿qué? Creador. Los que están estudiando en la escuela dominical con los padres, uno de los nombres de Dios que están aprendiendo nuestros hijos, conforme estudian los atributos de Dios, es Elohim, el creador soberano. Cuando en el Antiguo Testamento encontramos la palabra Elohim, por ejemplo en Génesis 1:1, en el principio creó que Elohim, Dios, los cielos y la tierra. Es la misma idea que vemos aquí. Él es el creador soberano. Y noten, estos creyentes entendían que Él es el soberano, que Él es el creador. Y noten, esto es fascinante, versículo 25. El soberano Señor, siguen dirigiéndose a Dios, que por boca de David tu siervo dijiste. Una pausa ahí. Aquí van a citar el Salmo 2, 1 y 2. Y noten lo que dijo David ahí en el Salmo 2, 1 y 2, versículo 25. ¿Por qué se amotinan o se enojan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Una pausa ahí. Esto es muy importante. En el versículo 25, esa frase, observen en Reina Valera 60, dice que por boca de David tu siervo dijiste. En los mejores manuscritos, esa frase dice lo siguiente en el original, como lo traduce una versión. Quien mediante la boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste por el Espíritu Santo. Aquí, hermanos, encontramos un gran recordatorio de la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Lo que están diciendo estos creyentes es lo que se reitera a lo largo de las Escrituras, es que versículo 24, el soberano creador del universo habló mediante los escritores de la Biblia, versículo 25. Esto es impresionante. Y aquí mencionan a David porque están citando el Salmo 2, 1 y 2. Pero hermanos, este es un gran recordatorio de lo que tenemos en nuestras manos. ¿Quién es el autor de este libro? El creador soberano. Qué bendición que no estudiamos las opiniones de hombres, sino la palabra del creador soberano que usó a hombres para escribirla. Impresionante, 2 Timoteo 3:16, ¿recuerdan? Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Este es lo que estudiamos. Qué bendición es poder estudiar la palabra de Dios y no tener que ser que vayan ustedes a una congregación donde nada más viene a oír la opinión de alguien más. O los que tenemos el privilegio de enseñar o predicar, no tenemos que estar ahí pensando qué voy a decir este domingo.
Como el domingo pasado hablaba con un grupo de hermanos que me platicaban de una congregación en donde, como muchas hoy en día, le preguntan a la gente qué es lo que quiere oír y entonces los predicadores o los oradores, porque realmente no son predicadores en el sentido bíblico, porque no exponen la palabra, buscan ahí a darles algún tipo de mensaje sazonado, espolvoreado con versículos bíblicos de lo que quiere oír la gente. Y obviamente hay que buscar un buen chiste, un buen artículo de noticias, algo que entretenga. Imagínense, esa es una presión inmensa para un orador, ¿no es cierto? Poder estar produciendo material, discursos, porque no son sermones, que mantengan cautivada a la gente. Gracias a Dios que no tenemos que hacer eso. Si una persona entiende, una persona que enseña la Biblia, que predica la Biblia, entiende cuando Pablo dice el mandato a Timoteo y por extensión a todo predicador, que prediques que, segundo de Timoteo 4:2, la palabra. Eso es lo que predicamos. Es la palabra, escuchen y recuerden, esta es la palabra del Creador soberano escrita por hombres. Es viva, eficaz, sobrenatural. Es, en las palabras, recuerdan, del Salmo 19:7, la ley de Jehová, apuntando ahí, obvio, se puede aplicar ahí por extensión a toda la palabra de Dios. Es la ley de Jehová que es perfecta, que convierte, ¿qué? El alma. Hace un momento en Éxodo, siempre a las 9 tenemos un tiempo de oración y Mario, nuestro hermano Mario Rutia, tenemos un tiempo de oración, los que quieran pueden orar, los que están aquí lo saben. Oraba apropiadamente, Señor, que tu palabra transforme vidas hoy, en esta iglesia y en toda iglesia por todo el mundo que se predica tu palabra. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede, es algo sobrenatural que Dios lleva a cabo y transforma vidas para salvación o para santificación, para tomar un creyente y hacerlo más maduro espiritualmente. Por eso, otra vez, regresando a este anuncio que hacíamos del estudio que empieza Roger, por eso es tan importante estudiar la Biblia y por eso estamos animándolos a que aprendan a estudiar la Biblia, porque hermanos, no hay un privilegio más grande en el universo que poder entender la palabra del Dios vivo a través de la cual nos transforma. Entonces, regresando aquí a Hechos 4, ellos están orando y ellos reconocen entonces que el Creador soberano es el que escribió la palabra, y aquí la aplican en Hechos 4, 25, 26 al Salmo 2, 1 y 2, escrito por David, y continúan diciéndole a Dios, noten, versículo 27, en base a lo que dice el Salmo 2, 1 y 2, de que la gente, el ser humano, se congrega contra Dios, contra su Cristo en persecución, mostrando su rebelión contra Él, ellos estaban viviendo parte de esa rebelión contra Dios, ¿no es cierto? Al haber sido perseguidos por el Sanedrín. Entonces, en base a esa verdad, dice en versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Y versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Noten, hermanos, estos creyentes eran calvinistas, Dijeron, soberano Señor, y abajo lo que hicieron Poncio Pilato, lo que hicieron los gentiles, lo que hicieron Herodes, de estar en contra de tu santo Hijo Jesús, de matarlo, no es más que el cumplimiento de lo que tú, Dios, habías dicho en el Salmo 2, 1 y 2 a través de David, para hacer lo que tú ya habías determinado. ¡Qué verdad! Y obviamente esto es una verdad bíblica. Dios es el soberano del universo, controla todo, determina todo desde antes de la fundación del mundo, pero esto no anula la responsabilidad del hombre. Noten qué afirmación hay en el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían que antes determinado que sucediera. Hermanos, la crucifixión del Señor, sus juicios, su trato injusto, aunque plagado de injusticia y corrupción, estuvo bajo el control soberano ¿de quién? De Dios, del Creador del cielo y de la tierra.
Hermanos, Dios es el que controla la historia conforme a sus propósitos perfectos. Dios controla cada detalle de nuestra vida. De esto habló precisamente el Señor Jesús. Recuerdan, si me acompañan por un momento a Mateo 10. Mateo 10, noten, en otro contexto de sufrimiento, este hermoso pasaje, recuerdan, el Señor le está dando instrucciones a sus discípulos para enviarlos en una misión evangelística. Y si quieren estudiarlo a detalle, pueden oír los sermones de Mateo 10, que estudiamos ya hace varios años. Es un gran texto. Noten, Mateo 28, Mateo 10, 28. O vean el contexto desde Mateo 10, 16. El Señor les está instruyendo para que sepan cómo conducirse en esta misión evangelística. Y les dice en Mateo 10, 16, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Versículo 17, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Ya estaban en Hechos 4 recibiendo una probada de esto, ¿no es cierto? Ya estuvieron frente a este concilio, el Sanedrín, y es obvio que en términos humanos, cuando alguien te persigue por la fe y te intimida y es una persona influyente como el Sanedrín y hasta te puede amenazar de muerte, esto te intimida, te da miedo. Y por eso el Señor, noten lo que les dice en Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Quiénes son los que matan el cuerpo? Los hombres. Mas el alma no pueden matar. El ser humano, el mayor daño que puede causarte un ser humano es quitarte ¿qué? La vida, nada más, no puede tocar tu alma. El Señor dice, versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es esa persona? Solo hay uno en el universo, Dios. A Él deben temer, a Él debemos temer. Y añade el Señor, noten, en este contexto de que los van a perseguir y sabe que les va a dar miedo que los persigan, al grado que van a poner su vida en riesgo. Noten, dicen, no teman, teman a Dios. Y apunta aquí, obvio, al hecho de que Dios es el soberano, el juez soberano. Y añade, versículo 29, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? En otras palabras, los pajarillos eran la comida de los pobres, era algo insignificante. No, otra manera de decirlo es, ¿no es insignificante un pajarillo? Tan insignificante que 2 se venden por 1 cuarto. La respuesta es sí. Versículo 29, con todo. Esto es, a pesar de que son insignificantes, versículo 29, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Noten qué verdad. Ni uno de ellos cae a tierra, aner en el griego, sin el consentimiento y control de vuestro Padre, es la idea de sin en aner en el griego. En otras palabras, aún un insignificante pajarito, que es la comida de los pobres, no cae a tierra, sea porque se murió, sea porque venía volando y se pegó, sea porque se cayó del nido. Aún esos pajarillos insignificantes, Dios sabe lo que sucede en sus vidas y lo controla todo. Y así es en toda la creación. Escucha, no hay una hormiga que viva o muera sin que Dios lo conozca y lo controle. Cuando tú en tu cocina sin duda has visto hormigas y algunos de niños nos gustaba jugar con hormigas, otros todavía de adultos nos gusta, ¿verdad? Estar ahí poniéndole cosas, estorbos a las hormigas, ver cómo responden y le pones el dedo y la aplastas y estás ahí investigando. Todo eso lo conoce y lo controla Dios. Dios conoce y controla cada detalle. Y noten, si conoce y controla a los pajarillos, noten, el argumento es de lo menor a lo mayor. Observen lo que dice en el versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios conoce cada detalle de tu vida, al grado que conoce cuántos cabellos tienes en la cabeza. Versículo 30 y pasa al 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Noten el argumento? Si Dios conoce y controla lo más insignificante, como es un pajarillo, ¿cuánto más
conoce y controla lo más insignificante de tu vida, tú que eres su creación, creado a su imagen y semejanza, y tú, aquí le está hablando a creyentes, si has venido con un arrepentimiento y fe al Señor Jesucristo, Él conoce y controla aún más, por así decirlo, se interesa más por su creación, por los seres humanos que Él creó a su imagen y semejanza y por quienes Él murió. Él conoce y controla. Si conoce y controla lo que sucede con la creación, que no fue creada a su imagen y semejanza como los pajarillos, ¿cuánto más se preocupa por conocer y controlar lo que sucede en los detalles más insignificantes de la vida de sus hijos? ¿Se dan cuenta? Dios está en control. Dios lo conoce y controla todo. Y aplicándolo al sufrimiento en el que te encuentras, estás saliendo, vas a entrar. Recuerde esta verdad. Dios te colocó en su soberanía en esa situación. ¿Tú crees que Dios no sabe cuánto tienes en el banco y que no tienes para comer mañana? ¿Tú crees que Dios no sabe cómo es tu marido? ¿Tú crees que Dios no sabe cómo es tu esposa? ¿Tú crees que Dios no sabe los problemas que tiene tu hijo que te están trayendo tanto sufrimiento a tu vida? ¿Tú crees que Dios no sabe? Claro que lo sabe y lo controla. No es que Él es responsable por el pecado que sucede, que cometemos, porque Él no puede ser tentado por el mal, ni Él que tienta a nadie, Él nunca prueba, ni es autor del pecado, Santiago 1:13. Pero el punto otra vez es que esto trae consuelo a nuestra vida, particularmente cuando estamos en el fondo del sufrimiento, ¿no es cierto? Recuerda, no importa lo intenso que sea tu dolor, nadie lo conoce y lo controla como Dios. Probablemente no haya muchos seres humanos que te rodeen, que entiendan lo que estás viviendo de manera 100%, de manera perfecta, porque no están en tu situación. Pero hay alguien que lo sabe de manera perfecta y tiene el poder y autoridad de dejarte ahí o de que sacarte conforme a su voluntad. Pero el punto es que reconozcas, recuerdes, es tan fácil, hermanos, recuerde, es tan fácil olvidar esta verdad cuando estamos sufriendo, ¿no es cierto? Es mucho más fácil recordar que Dios es soberano y que Él es bueno y que Él es sabio cuando tenemos salud y estamos disfrutando de un hermoso día, una buena comida, acompañado de nuestra familia, todos con salud, un trabajo estable. Es fácil en ese momento decir, Señor, gracias porque eres soberano, tú eres sabio, ¿no es cierto? Tú eres tan amoroso, Señor, gracias. Y no está mal darle gracias a Dios en eso, claro, lo hacemos. Pero, escucha, Dios es igual de soberano, sabio y amoroso cuando está bendiciéndote con bendiciones temporales que cuando manda sufrimiento a tu vida. Dios no cambia, nos dice la palabra de Dios, ¿recuerdan? Yo Jehová no cambio. Hebreos 13:8 hablando del Señor Jesús, Jesucristo es el mismo cuando, ayer, hoy y por los siglos. Entonces, no creas que cuando te sientes mal o tus circunstancias cambian, ya Dios bajó su control, ya no es tan soberano, sabio y amoroso como cuando te estaba bendiciendo temporalmente. No. Dios siempre está en control, Dios siempre es amoroso, por eso siempre se preocupa por su creación, siempre conoce de manera perfecta lo que estás viviendo y esto debe traer consuelo a tu vida. Entonces, regresando aquí a Hechos 4, ¿cómo enfrentas la persecución o el sufrimiento en general? En primer lugar, obedece la palabra. Asegúrate que ese sufrimiento, recuerda, no sea causa de tu pecado. Y si lo es, le pides perdón a Dios y adelante. En segundo lugar, aprovecha las oportunidades que Dios te da para predicar el Evangelio. En tercer lugar, sométete a Dios. No trates de darle la vuelta a la situación de manera pecaminosa. Tienes que quedarte ahí. No trates de abandonar, por ejemplo, a tu esposo porque ya la situación para ti es insoportable, aunque no tienes base bíblica para dejarlo. No trates de evitar
la difícil situación en la que estás de dependencia de Dios porque no tienes trabajo, quizás involucrándote en actividades ilícitas, pecaminosas, sino al contrario, te sometes a Él porque en cuarto lugar, como lo estamos viendo aquí, en Hechos 4, 23 al 28, Él es soberano, Él está en control. Aunque quizás por consecuencias del pecado de alguien más o tu propio pecado estés en esa situación, al final, en últimas, el que está en control detrás de todo eso es ¿quién? Dios. ¿Recuerdan a José? Después de que sus hermanos le causaron tanto sufrimiento, allá en Génesis 37 al 50, lo venden como esclavo, termina en la casa de Potifar, la señora lo acusa injustamente, termina en la cárcel y Dios luego lo exalta y los hermanos ya tienen miedo porque se va a vengar de ellos cuando ya está en una posición de exaltación, ya murió el padre. Y en Génesis 50, 20, recuerdan, están temblando los hermanos de que se va a vengar contra ellos y les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, ¿recuerdan? Ustedes me quisieron dañar, ustedes pecaron, no anula la responsabilidad de ellos. Y añade, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo, con vida mucho pueblo. Entonces, aunque fue doloroso para José, y el texto lo indica que sufrió mucho, él sabía que Dios había usado el pecado de sus hermanos para llevarlo a Egipto, colocarlo en esa situación de prominencia y a través de eso preservar a Israel vivo por toda el hambre que había y así cumplir su pacto que había hecho con Abraham de haberlo llevado a una nación que no será su nación Egipto, preservarlos con vida, multiplicarlos y de ahí después en el Éxodo sacarlos a la tierra prometida. Dios está en control. Y otra vez tenemos que recordarlo, recuerda al soberano, y para poder recordar al soberano, número 5 en nuestra lista, una quinta acción que debes tomar, recuerda la palabra, recuerda la palabra. Hermanos, estamos viendo aquí en Hechos 4, 25 al 28, en el mismo texto que acabamos de leer, que ellos entendían que lo que estaban sufriendo ya había sido dicho por Dios en su palabra, ¿no es cierto? Ellos lo dijeron ahí en el 25 y 26 de nuevo, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. En otras palabras, entendemos que lo que estamos viviendo, lo que vivió Cristo y por extensión lo que estamos viviendo en términos de persecución, Pedro y Juan, se debe a la rebeldía del ser humano en contra de Dios, la cual Dios tú ya habías dicho que sucedería en el Salmo 2, 1 y 2. Ellos entendían lo que decía la palabra. Ellos entendían que la persecución estaba profetizada en el Antiguo Testamento, como se mostró en la muerte del Señor, como se mostró en el hecho de que de manera injusta tuvieron ahí a Pedro y a Juan ante el Sanedrín. Ellos lo entendían. Y así debe ser contigo. A veces estamos sufriendo o somos perseguidos y nos sorprende. ¿No es cierto? ¿Y por qué? Porque se nos olvida lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Véanlo, por ejemplo, allí en Santiago 1 y 2. Santiago 1, 2. Aquí Santiago está hablando de las pruebas, de cómo beneficiarnos de las pruebas, que son situaciones de nuevo de sufrimiento en nuestra vida. Y Santiago 1, 2, noten lo que dice Santiago. Aquí tenemos al medio hermano del Señor, Santiago, escribiendo y dice en Santiago 1 y 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí está. Va a venir, van a venir. Son una realidad. Aún el Señor, recuerden, en Juan 14 dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Allá adelante noten en Primera de Pedro 4, versículo 12. Otra vez recuerden que Pedro le está escribiendo a creyentes que están sufriendo por la persecución traída a sus vidas de manera injusta por, recuerdan, el emperador Nerón.
Aquí en 1 Pedro 4:12 les dice Pedro, estos creyentes están sufriendo. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Tienes que entender eso. Recuerda la palabra cuando estás sufriendo. Es parte de vivir en un mundo caído. Vean ahí en Romanos 8, un recordatorio de que vivimos en un mundo en el que vamos a encontrar aflicción. Romanos 8, hablando de cómo anhelamos que Dios nos lleve a la gloria, redime nuestro cuerpo de pecado. Noten, el pecado de Adán, como lo vemos en Génesis 3, no solo afectó a la humanidad, sino también a la creación en general. Noten, dice Romanos 8, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, versículo 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La creación aquí obvio es personificada, no porque la creación hable, tenga sentimientos ni nada, voluntad, ni deseo, no. La idea aquí es que la corrupción del pecado ha afectado a toda la creación de tal manera que se queda corta de cumplir el propósito con el cual Dios la creó. Y mueren los animales. Y tenemos situaciones de frentes fríos y ondas cálidas y huracanes y tsunamis. Todo es parte de vivir en un mundo caído. No te sorprendas. Desde Génesis 3 lo vemos. Recuerden, regresando a Génesis 3 por un momento, cuando Adán y Eva caen, aunque ya citamos ese texto, muy importante recordar el origen de todo nuestro sufrimiento es finalmente el pecado. Aún como creyentes, Génesis 3 cae Adán y le dice Dios a Adán pronunciando una maldición contra él. Génesis 3:17, y al hombre dijo, por cuando obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y obvio para él, quien su labor primordial era agricultor, eso sería difícil de oír. Y aún nosotros vivimos eso. ¿Es fácil trabajar? No. Disfrutamos nuestro trabajo, pero hay tantos elementos que hacen difícil el ganarnos el sustento, ¿no es cierto? Que el jefe es difícil de tratar, que es injusto, y luego lucho con la salud, y luego quizás en casa hay situaciones que dificultan mi trabajo. Es difícil. Eso nos recuerda la maldición de Dios en contra de Adán debido a su pecado. Versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sufrimiento, sufrimiento. Esto es lo que caracteriza nuestra vida debido al pecado. Y ese sufrimiento solo puede ser minimizado conforme venimos con una fe arrepentida al Señor y buscamos expresar esa fe genuina a través de una vida de obediencia, estar cultivando la obediencia por imperfecta que sea, por la capacidad que su Espíritu nos da. Es difícil, entonces no te sorprende esto, no te sorprenda que vas a tener problemas en tu matrimonio. Y les decimos continuamente a los matrimonios, miren hermanos, no crean que porque ya fueron a un retiro de matrimonios ya se van a regresar y se arreglaron todos sus problemas. Van a decir, entonces, ¿para qué vamos? Bueno, vengan porque aprendemos y nos ayuda para crecer en nuestra lucha contra nuestro pecado. Pero por eso Pablo dice, recuerdan 1 Corintios 7:28, otra vez el matrimonio es aflicción de la carne. No te sorprenda. Tienes problemas en tu casa y yo no sé qué está pasando, yo no sé por qué pasa esto. Aquí está, recuerda la palabra. Y lo que tienes que recordar es que no te debes sorprender. Es que mi hijo, yo no sé por qué estás desobediente, porque nació con la misma naturaleza que tú le heredaste. Nada más. Entonces, recuerda la palabra para que no te sorprenda el sufrimiento. Vives en un cuerpo de carne frágil, toda carne es como hierba.
polvo eres, al polvo vas a volver, y eres susceptible a enfermedades y vas a morir, a menos de que el Señor te lleve en el rapto, si eres un creyente genuino. Entonces no te sorprendas, no es que yo por tantos años, 40, 50 años, ser un atleta y gozo de tanta salud, ¿qué me está pasando? Pues eres un cuerpo de carne. Y unos Dios en su soberanía escoge darles una salud de hierro, por así decirlo, hasta que tienen 90 años. Y otros se cuidan y se cuidan y se cuidan, y ahí casi con báscula, ahí calculando el número de calorías y demás, y se enferman y se enferman y se enferman y mueren antes. Dios es soberano, obvio, tienes que ser responsable, no te vayas ahí a desbocar y te vayas de ahí a desayunar tu pancita y tus taquitos de suadero de almuerzo. Entonces probablemente no es lo más recomendable. Pero así hay algunos. Recuerdo yo a mi abuelo materno, tenía 90 años y nunca se cuidó, y sí, él entraba a todo, a su menudo y a su suadero y todo, y murió a los 95 años de edad. Y otros que se cuidan y se cuidan. Otra vez, no es para desbocarte, hay un elemento de responsabilidad y Dios es soberano, pero lo que tienes que entender y recordar a la luz de la palabra de Dios es que Dios, debido al pecado, revela en su palabra que somos carne, somos débiles. Y cuando eres más joven piensas, te sientes invencible y no ves para cuándo, te puedes desvelar y desvelar y desvelar, no pasa nada. Y a lo mejor estás oyendo esto, ahí el flanco izquierdo de los jóvenes, como los quiero, no es que, no es que son exhortaciones directas a ustedes, para todos. Y dicen, no, mira, sufrimiento soy así lejano, aunque hay algunos que lo han vivido más de cerca. Pero el punto es que somos débiles. No te sorprenda, vas a sufrir, vas a sufrir. Eres un pecador, el pecado ha afectado tu cuerpo, por eso te enfermas, por eso vas a morir, es la norma, por eso los que te rodean también se enferman y los quieres y te duele que se enferman y te duele que sufran y te duele cuando tienen actitudes pecaminosas, igual que les duele a ellos cuando tú tienes actitudes pecaminosas. Entonces, es parte de vivir en un mundo caído. Sí, de acuerdo con GNP, por la gracia de Dios, a veces vivir es increíble, ¿han visto, no? ¿Han visto eso? Esa publicidad de GNP, ¿no? Seguros GNP. ¿Saben por qué puede decir eso el mundo incrédulo? Por la gracia de Dios. Fíjense, esto exalta la gracia de Dios. A pesar de tanto pecado, a pesar de tanto sufrimiento, vayan Hechos 17. Hechos 17. Y aquí Pablo está testificándole a un mundo Hechos 14, no Hechos 17. Está testificándole a un grupo de paganos, ¿se acuerdan? Están ahí en Listra, son tan paganos que vean, después de que predicó ahí, más bien después de que Hechos 14:8, cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás habían dado otro hombre como el de Hechos 4. Versículo 9, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, versículo 10, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Impresionante. Entonces la gente, versículo 11, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, estos no son israelitas, son gentiles, son unos idólatras, vean, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Vean nada más, estos estaban tan ciegos espiritualmente que pensaban que Pablo y Bernabé eran ¿qué? Dioses. Versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y versículo 13, noten, estaban tan emocionados estos señores, que el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios, porque veían a Pablo y a Bernabé como dioses, ya les iban a ofrecer sacrificios. Y noten lo que hace Pablo, versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, esto es en señal de duelo, y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, versículo 15, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Una pausa ahí. Noten cómo Pablo aprovecha esta ocasión, igual que Pedro, para apuntarlos ¿a qué? A Dios, al Evangelio. Noten que no hay orgullo en él,
No dice gracias, por favor, échale más fuego ahí, échale más carne al sacrificio. No, porque soy apóstol. No, es un hombre humilde. Los apunta a Dios y noten, no cita el Antiguo Testamento como lo hacía, lo veremos más adelante en Hechos, cuando le predicaba a judíos, iba al Antiguo Testamento para presentarles el Evangelio, porque ellos conocían que el Antiguo Testamento. Pero cuando les predicaba a gentiles, noten que no les trata de probar la existencia de Dios, simplemente les habla del Dios creador. Y esto es lo que hace Pablo. Y noten lo que añade, versículo 16. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien, versículo 17, no se dejó a sí mismo sin testimonio. ¿Cómo es que Dios dio testimonio de sí mismo? Aquí nos dice Pablo, versículo 17. Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría, ¿qué? Nuestros corazones, no solo el de Bernabé y el mío, sino el de ustedes, licaónicos idólatras. ¿Se dan cuenta? Esto es la gracia común de Dios. Que a pesar de la ceguera espiritual de estos señores, como lo acabamos de ver, como se manifiestan que querían ofrecerle sacrificios a Bernabé y a Pablo, que los veían como dioses, a pesar del sufrimiento en el que está englobado el mundo hundido por el pecado, Dios da sustento y alegría a nuestros corazones. ¿Notan la bondad de Dios? El hecho de que podamos estar aquí sentados con la salud suficiente para estar sentados, pudiendo escuchar, el hecho que hayas podido dormir, que estés vestido, que puedas comer, a pesar del mundo de pecado en el que vivimos, muestra la gracia común de Dios, ¿no es cierto? Muestra un nivel del amor de Dios. Por eso GNP puede decir vivir es increíble. Porque es cierto, porque aún el incrédulo apartado de Dios vive una medida de placer, aunque sea limitado y superficial. Por eso puede decir Palacio, soy totalmente Palacio. Vive una medida de satisfacción, aunque le haya robado la cartera al marido, etc. Bueno, hermanos, ahí es entre ustedes y su marido. Si quieren ser totalmente Palacio, está bien, nada más, dentro de sus posibilidades. Unos no pueden ser totalmente Palacio, otros hay que ser totalmente suburbio, está bien, lo que se pueda. Disfruten conforme el Señor les permite. Entonces, ¿cómo enfrentamos la persecución, el sufrimiento que trae a nuestra vida la persecución, el pecado en general? Obedece la palabra. Asegúrate que ese sufrimiento no es causa de tu pecado. Si lo es, pídele perdón a Dios y sométete a Él. Hay de nuevo pecados que traen sufrimiento a nuestra vida de por vida, aunque le hayas pedido perdón a Dios. Pero obedece la palabra. En segundo lugar, aprovecha las oportunidades que Dios te da para predicar el Evangelio. En tercer lugar, sométete a Dios. No busques darle la vuelta de manera pecaminosa a tu sufrimiento. No busques evitarlo pecando. Te sometes a Dios porque en cuarto lugar, recuerda que Él es soberano. Que no te sorprende el sufrimiento porque en quinto lugar tienes que recordar la palabra. Es parte de la vida humana. Es parte de la vida humana. Y aunque las compañías, las agencias de viajes te prometan que puedes ir a un lugar donde no hay sufrimiento, y ahí vas, inviertes y vas ahí tus 3 noches y 4 días a tu vacación del año y demás, y llega y te da un gripón que no puedes salir del hotel. Y ahí se acabó el chiste. Así es, vivimos en un mundo caído. O aunque te digan en Disneylandia o en Six Flags o donde sea el lugar más feliz de la tierra, no es cierto. El lugar más feliz de la tierra es viviendo en obediencia a Dios. Ahí es donde Dios va a inundar tu vida del gozo que Él produce por su Espíritu Santo, conforme tú te sometes a su palabra independientemente de las circunstancias en las que te encuentres. Oremos para terminar. Señor, te agradecemos por tu palabra. Oramos que la uses para confortar, fortalecer a nuestra amada iglesia, sufriendo quizás en diferentes situaciones, preparando a otros para sufrir otras situaciones. Ayúdanos, Padre, tú conoces nuestra debilidad, lo fácil que es quejarnos, lo fácil que es fallarte en medio del sufrimiento, lo superficiales que somos. Tú conoces nuestra tendencia a buscar siempre la comodidad y evitar el sufrimiento. Y no que sea algo malo, tú entiendes, Señor, tú lo sabes, es
es parte de la naturaleza humana, pero a veces se manifiesta de manera pecaminosa y oramos que nos ayudes, Padre, nos fortalezcas a través de tu palabra. Gracias por el tiempo que disfrutamos hoy de adoración para tu gloria. Amén.